a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga. En este capítulo queremos saludar a nuestros oyentes de Irak, en el estado de Diok. Desde Colombia les abrazamos y pedimos a Dios que les bendiga en todas las áreas de su vida. Que Dios los bendiga, realmente Dios es muy bueno. Continuamos con los cuestionamientos y generamos las respuestas de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y para este capítulo tenemos: ¿es cierto que solo en Jesús tengo salvación? Y es una pregunta sumamente importante, porque de aquí se desprende todo el cristianismo y es la razón de ser de todo creyente en la fe en Dios. Y vamos a un versículo muy contundente en las Escrituras bíblicas, y es Juan capítulo 16 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y haciendo una comparación con las demás traducciones, casi no existe variación, y en todas se encuentra la singularidad de esta expresión, y que significa que solo existe un camino, que solo existe una verdad y que existe solo una vida. En esta porción de la palabra de Dios vemos a su discípulo Tomás haciendo una pregunta sobre la meta y sobre el camino, en donde Jesús contesta a ambas preguntas. Los discípulos tenían tiempo con Jesús y le conocían suficientemente a Él, y Él era el camino. Y de esta forma podían conocer al Padre, y el Padre Celestial era la meta. Con razón le había dicho: ¿sabéis a dónde voy? ¿Creéis en Dios? Esa es la meta. Creed también en mí, es el camino. Jesús es el único camino vivo y verdadero, en donde Él, siendo el camino en el que Dios y el hombre se encuentran, y que lo decíamos, existe una singularidad. Por eso dice: yo soy el camino, haciendo de esta expresión el único, como lo expresa en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si es el camino y nos lo vino a mostrar, es entonces donde debemos de seguir sus pisadas. La Biblia dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De esta forma no perderemos el rumbo hacia el Padre. Jesús es la verdad. Y no es una verdad cualquiera, ni científica, ni biológica, ni religiosa, ni filosófica, ni de las demás ciencias, sino que Cristo es la única verdad consistente y total. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. De la A a la Z, es la enciclopedia completa de Dios, sin mezcla de error y falsedad. Es la única verdad que nos hace libres, a mí y a ti, oyente que me estás escuchando. Por eso, al adquirir esta verdad, no necesitamos aprender otra verdad que la que está comprendida en Jesús, pues todas las cosas están resumidas y restauradas en Él, como lo dice en la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Jesús es la vida, y no una vida cualquiera, no la vida externa que tiene o tenemos muchos, así como lo describe en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Si nos damos cuenta, el versículo trae a estos tiempos actuales el deseo desmesurado de verse bien ante los demás y el mostrar sus logros a toda costa. Esto está pasando, esto es una realidad. Y no solo, también a la vida interna, o la que denominamos psicológicamente la psiquis, o vida temporal, que hemos de sacrificar por amor a Cristo, sino de la vida en el centro mismo del ser, en la participación de la vida de Dios. Esta es la vida que dura toda la eternidad. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. No hay más que buscar, pues solo en Él puedes encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto solo viene por fe, que son las que generan en mí las obras. Pero no estamos diciendo que Dios va a salvarnos por las obras. Esto es por pura gracia. Entonces, una persona que cree en Cristo ha sido regenerada por el Espíritu Santo y ha llegado a ser una nueva criatura, con nuevos frutos. Antes, un hombre pecador que amaba el pecado, se deleitaba en el pecado porque es lo que es. Pero un hombre que ha sido recreado nuevamente por el Espíritu Santo tiene un nuevo corazón que ama a Dios, que ama a sus semejantes y que tiene nuevos frutos. Tomemos el siguiente ejemplo para definir la salvación en Jesús por medio de Abraham. En Santiago, capítulo 2, versículo 23 dice:
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como una recompensa o como una deuda por parte de quien recibió el servicio. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Pongámoslo de otra manera. Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría que gloriarse o jactarse. ¿Y qué significa esto? Es presumir o enorgullecerse. Si fuese así, Abraham se hubiera parado frente a Dios y de una forma déspota podría decirle: Señor, este puesto aquí me lo he ganado. He llegado aquí por mi trabajo y mis méritos. Fui capaz de escuchar tu voz e ir en pos de ti. Yo sí puse a mi hijo en sacrificio cuando tú me lo pediste. Si este fuese el caso, abriría la puerta a muchos llegando al cielo por sus obras, diciendo: no sé, si por mí fuera, es mejor que Cristo no hubiera hecho semejante sacrificio. Entiendo a los demás que son inmorales, fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, pero yo no. A mí por poco y me salen alas. ¿Te imaginas una locura como esas? Recuerda cuando en la escritura dice en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 23, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y vemos a Jesús que conocía el interés que había en su corazón y lo desarmó, porque él conoce todas nuestras intenciones. Si vemos el relato de Lucas, el hombre rico se gloriaba en que, en términos generales, no era un hombre malo. Manejaba los mandamientos de la ley de Dios, pero Jesús miró la debilidad en él y se fue por el lado de las finanzas y le dijo: «Qué bien, vas bien, pero entonces reparte todo lo que tienes a los pobres y luego sígueme». Y ahí el hombre debió de decir en su interior: «Pero no, si he trabajado tanto por tener lo que tengo. Si me he quemado las pestañas haciendo todo lo que ven mis ojos. Pero es que yo tengo muchos planes, no». Es por eso que nadie va a llegar al Señor con palabras como: «Gracias a mi trabajo en el Señor estoy aquí», o «más que merecido el que yo esté en el cielo». Si fuese Abraham, él sí tendría mucho de qué jactarse por todo lo que nos muestra la Escritura. Si fuera por Pablo, también lo tendría. Si fuera por Pedro, también. Pero es que la salvación es por gracia, es un regalo, un don de Dios. Pero también dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda». En pocas palabras, si Dios salva a Abraham por sus obras, entonces Dios no lo estaría salvando, sino que le está dando lo que se merece, una recompensa. La salvación ya no sería del Señor, sino de Abraham y sus obras. Pero todos sabemos que solamente en Jesucristo podemos tener salvación. Al ser el camino, la verdad y la vida, no tenemos el por qué mirar a otro lado. Porque si lo tienes a Él, en todos tus proyectos sentirás que Dios respalda todo lo que haces y entras al terreno de amar a Dios sobre todas las cosas. Las buenas obras son eso, buenas obras, pero nunca suficiente para alcanzar la vida eterna. Solo la fe en Jesucristo, el Señor, nos da la verdadera salvación. A la respuesta a la pregunta decimos sí, solamente en Jesús podemos tener salvación, pues no hay otro camino que Él, no hay otra vida sino en Él, y no hay otra verdad que es Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe en todas sus actividades. Que el Señor los bendiga.